Como les decía, el tema de hoy es la institucionalidad con la que se abordan las políticas públicas en torno a las personas mayores, ¿sí? Vamos a focalizarnos principalmente en el Senama, pero también hay otros sectores, hay un abordaje también intersectorial que es bien interesante que lo podamos visualizar, ¿ya? Este es un poco el organigrama del Ministerio de... el organigrama del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿cierto? En este marco, en este organigrama, ¿cierto? Podemos visualizar que existen distintas subsecretarías, pero que también existen de manera descentralizada otros servicios relacionados al ministerio, que son, por ejemplo, la CONADI, el INJU, que es el Instituto Nacional de la Juventud, CENADIS, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, el FOSIS, que es el Fondo de Inversión Social, y está CENAMA, ¿cierto? El Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es un servicio que, si bien no pertenece a ninguna de las subsecretarías del Ministerio de Desarrollo Social, sí, cierto, está en permanente coordinación con estos, especialmente con la subsecretaría de Servicios Sociales y también en algunos puntos con la subsecretaría de Evaluación Social. Pero existe una relación directa con el ministro, en este caso con la ministra, ¿cierto? El Senama es un servicio público que es descentralizado, ¿cierto? Y que tiene patrimonio propio. Significa que cuenta con un presupuesto que administra, ¿cierto? Si bien se trabajan en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, es autónoma desde esa perspectiva. Ahora, para poder contextualizar el Servicio Nacional del Adulto Mayor, es importante que también comprendamos cuál es la función del ministerio donde se encuentra inserto, porque tiene una lógica, no está en cualquier ministerio, ¿cierto? Está asociado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y siempre creo que es interesante que cuando nosotros conocemos una institución, ¿cierto? Lo primero que tenemos que reconocer es qué motiva a estos servicios y a estas instituciones. En este caso, ¿cuál es la misión principal Qué buena de Chuy. del Ministerio de Desarrollo Social? Y en este caso, ¿cierto? La misión del ministerio es contribuir al diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y a brindar protección social a las personas y grupos vulnerables, promoviendo la movilidad y la integración social. Aquí yo marqué un término que me parece relevante dentro de la misión. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con el diseño y la aplicación de políticas públicas, planes y programas, es en general las misiones que están asociadas a los distintos ministerios, porque esa es su principal función. Pero la temática, ¿cierto?, está asociada al desarrollo social, pero en especial también a la protección social. ¿Y por qué ese término se vuelve relevante? Porque es un término que implica que no solo vamos a focalizar en aquellos grupos o sectores de extrema pobreza y pobreza, sino que también vamos a buscar que el desarrollo involucre la protección de derechos y de derechos sociales que son los más fundamentales, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, el ministerio ha ido incorporando justamente esta terminología Disculpe, voy a asociada. conectar un ratito, permiso, gracias.
No es necesario que avisen que se van a desconectar, que se van a conectar o que van a retirarse más tarde. Eso después lo ven, por último, lo comentan en el chat, ¿ya? Para que no interrumpamos, porque distrae a veces. Bueno, entonces la idea que yo les estaba comentando justamente que esta protección social, primero, involucre el trabajo sobre los derechos, como base mínima, los derechos fundamentales, los derechos sociales, ¿cierto? Y desde ahí, ¿cierto?, se pueda ir avanzando en conjunto como sociedad. Y no solo focalizar en algunos aspectos y más bien con enfoques asistencialistas, sino que más bien con un enfoque de protección de derechos. Eso ya lo hemos conversado. Otro elemento importante de la misión, ¿cierto?, es que el ministerio además tiene el foco en la coordinación de las distintas políticas públicas de los diferentes sectores también. Y desde ahí, ¿cierto?, ellos están llamados a hacer evaluaciones de proyectos, evaluaciones de planes y políticas públicas que justamente apunten a generar estrategias de crecimiento y desarrollo económico y social a nivel nacional. Y esto también es bien relevante porque muchas veces, ¿cierto?, pensamos que una carretera, pensamos que un puente, ¿cierto?, es parte solo exclusiva del Ministerio de Obras Públicas. Pero cuando nosotros le incorporamos la variable de rentabilidad social, es decir, qué impacto tiene en un grupo específico de población o en un territorio, ¿cierto? Le estamos agregando este componente de rentabilidad social que el Ministerio de Desarrollo Social justamente imprime en cada una de las políticas y de los planes. Entonces, se preocupa justamente de que todos los proyectos y que toda la inversión pública tenga este componente social y que sea desde esa perspectiva rentable. ¿Y qué significa que sea rentable socialmente? Significa, no tiene que ver con ganancias económicas necesariamente, sino que tiene que ver con que sean proyectos que tengan un alto impacto en un grupo de personas al menor costo posible. Eso es, en resumidas cuentas, cuando nosotros estamos hablando de rentabilidad social. Entonces, el ministerio, en este sentido, se vuelve clave para incorporar en el conjunto de políticas públicas a nivel nacional este elemento. ¿Y por qué es relevante, cierto, que un servicio como el Servicio Nacional del Adulto Mayor esté al alero de este ministerio? Es que justamente el ministerio incorpora dentro de sus políticas, de sus planes, justamente esta variable asociada a la vejez, al envejecimiento, a la salud de las personas mayores, a los cuidados que requieren las personas mayores, a la protección social integral, ¿cierto?, que se requieren para este segmento de la población. Y bueno, acá ya estamos avanzando hacia lo que significa, ¿cierto?, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Es uno de los servicios más jóvenes, o sea, entre comillas más jóvenes, porque igual han ido apareciendo varios otros servicios, subsecretarías, ¿cierto? Pero el Servicio Nacional del Adulto Mayor surge, ¿cierto?, recién en el año 2002, o sea, está próximo a cumplir recién 20 años. Es importante sí que veamos, bueno, ¿y cómo se origina? ¿Cierto? Se origina a propósito, ¿cierto?, de la preocupación del gobierno en ese momento del presidente Frei, de toda, Frei Ruiz Tagle, por supuesto, en el año 95 aproximadamente, ¿cierto?, cuando ya a dimensionar lo que significaba el aumento de la población de personas mayores y todo lo que conllevaba, los desafíos
que se generaban justamente en torno al crecimiento de este segmento de la población. Cuáles iban a ser las problemáticas más relevantes, los desafíos, las adaptaciones de algunas políticas públicas. Hacia 20 años atrás, ¿cierto? La población de adultos mayores era bastante menor, estamos hablando de la década de los 70, de los 60, era menor, perdón, en proporción al resto de la población y no era sujeto específico de algunas de las políticas públicas. Pero en este año, en este gobierno principalmente del presidente Frey, incluso fue la primera dama, Marta Larraechea, la que inicia esta cruzada, por decirlo así, de ir incorporando, ¿cierto?, y visualizando lo que significaba la vejez y el envejecimiento en nuestro país. Entonces se crea, ¿cierto?, un comité nacional primero una comisión, y una comisión de expertos, ¿cierto?, que estudian, que analizan, incorporan participantes de la sociedad civil, del mundo académico, del mundo empresarial, y hacen un análisis, ¿cierto?, de del escenario a nivel nacional, y también se generan los estudios y proyecciones, cómo venía este tema del envejecimiento poblacional a nivel nacional en nuestro país. Entonces, este comité, ¿cierto?, se reúne, hace un diagnóstico y levanta una serie de propuestas. Y dentro de las propuestas era generar ya políticas públicas específicas orientadas a las personas mayores, y que se debía generar un plan nacional, ¿cierto?, con una serie de medidas. Y se crea el Comité Nacional para el Adulto Mayor en el año 1996, que sería el precursor de ese nombre. Y ya este mismo comité inicia el trabajo legislativo en torno a la creación de un servicio, y en este caso, ¿cierto?, culmina con la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor en el año 2002, se promulga la ley, ¿cierto?, 19.828, con la que se crea este servicio. Ahora, el inicio, ustedes saben que cuando un servicio, cuando una subsecretaría, incluso cuando un ministerio comienza, parte bien en pañales, y ese fue el escenario en el que se crea Senama, ¿cierto? Se invita a funcionarios de distintas reparticiones a formar parte de este servicio, ya primero a nivel bastante centralizado, porque se radicó este servicio en Santiago, y en cada intendencia regional se identificaron 1 o 2 funcionarios para poder ser el nexo con el Servicio Nacional del Adulto Mayor en Santiago. Y bueno, me pareció interesante que ustedes conocieran este primer artículo, ¿cierto? Y ahí hice un resumen del primer artículo que da por formado el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y uno de los objetivos, porque en ese momento aún no se definía la misión, ¿cierto? Pero uno de los objetivos de crear el servicio fue que iba a ser el responsable de velar por la plena integración del adulto mayor, porque ese era uno de los elementos que preocupaba en ese momento, ¿cierto? Que las personas mayores estaban quedando atrás. También de su protección ante el abandono, porque también era un elemento que se estaba visualizando, ¿cierto? En la medida que las personas estábamos viviendo más, ¿cierto?, se estaban generando condiciones de abandono e incluso de indigencia. Y desde esa perspectiva, esa fue una de las primeras tareas y funciones que encomendaron al Servicio Nacional del Adulto Mayor, y también se determinó quiénes iban a ser personas mayores. Y aquí se estableció que iban a ser las personas mayores de 60 años.
También el artículo 3 me pareció interesante compartirlo con ustedes, y es que una de sus funciones del servicio iba a ser proponer políticas públicas para lograr la integración familiar. Las personas mayores, décadas atrás, hace 50 o 60 años atrás, ¿cierto? Eran personas que estaban muy incorporadas en la familia, pero luego se empieza a visualizar una de las problemáticas y que tenía relación con que las familias cada vez se atomizaban más, ¿cierto? Y desde esa perspectiva no estaban estas familias extendidas de antes, donde vivían los nietos, los hijos, los abuelos, todos juntos. No, sino que se empezó a observar esta suerte de separación de las personas mayores y del condición, en algunos casos, de abandono. Entonces, por eso se volvió como relevante esto como un área de las políticas públicas, ¿cierto? Las principales funciones del CENAMA cuando se crea fueron diseñar planes y programas, coordinar y hacer seguimiento y evaluación de estos planes y programas, y prestar asistencia técnica y supervisión a aquellas instituciones o áreas, ¿cierto?, del desarrollo que involucraran a las personas mayores. Esto es muy esperable dentro del funcionamiento de los distintos servicios públicos, ¿cierto? El diseñar planes y programas con una cierta perspectiva, con un cierto foco, que en este caso eran las personas mayores, la integración de las personas mayores, ¿cierto? Y luego hacer el seguimiento, la coordinación, la implementación del presupuesto, ¿cierto? Y también ser unidades de asesoría técnica. Todo esto tenía uno de los propósitos, ¿cierto? Era generar esta inserción social e inclusión social de las personas mayores, porque se estaba visualizando que en el fondo muchos, ¿cierto?, de los adultos mayores que jubilaban, por ejemplo, quedaban muy en el aire, no existían estas redes de apoyo que hoy día sí, en algunas instancias, ¿cierto?, las personas pueden acceder. Entonces, finalmente, ¿cierto?, se tenía muy internalizada esta figura del adulto mayor o de la persona mayor, ¿cierto?, que quedaba prácticamente sin hacer nada una vez que jubilaba. Y eso, obviamente, implicaba que el deterioro o el desinterés, ¿cierto?, o la mala calidad de vida, ¿cierto?, se pudiera aumentar de manera más rápida, se pudiera generar de manera más rápida. Ahora, ¿cómo se forma el servicio? O sea, ¿cómo se organiza el Servicio Nacional del Adulto Mayor? Yo no sé si ustedes lo saben, pero puede ser que muchos de acá lo tengan claro, ¿ya? Pero para repasar, primero tenemos la figura de un director nacional, ¿cierto? Y junto con el director nacional, que está ubicado principalmente en Santiago, ¿cierto?, con un equipo de profesionales, y existen varios departamentos dentro del Servicio Nacional del Adulto Mayor en el nivel central, ellos trabajan en torno al diseño de estas políticas públicas, ¿cierto?, al diseño de los presupuestos anuales, a la presentación de los presupuestos y luego a la administración de estos recursos, y tienen su representación en las coordinaciones regionales en cada una de las regiones, valga la redundancia, en donde hoy día, a medida que el servicio ha ido creciendo, ¿cierto?, estas coordinaciones se han ido fortaleciendo. Si bien en un principio, ¿cierto?, cuando surge estas coordinaciones regionales, ¿cierto?, hoy ya contamos con coordinaciones que son bastante más, están bastante más fortalecidas, ¿cierto? Cuentan con equipos multidisciplinarios, y están más desplegados también en el territorio. En esta organización básica que les comento, ¿cierto?, surgen dos órganos que son y que responden, ¿cierto?, a uno de los lineamientos de los distintos gobiernos que se han ido sucediendo y que tiene que ver con la participación ciudadana. Y ahí surge en CENAMA el Comité Consultivo.
Este comité consultivo, ¿cierto?, que es un comité consultivo a nivel nacional, es un comité que está conformado por el mundo académico, por representantes de la sociedad civil, también está conformado por representantes, personas mayores de distintas organizaciones, ¿ya? Aquí tengo el detalle, ¿cierto? Son 7 académicos, 4 representantes de organizaciones de personas mayores y 4 representantes de organizaciones que trabajan con adultos. Dice, puede ser universidades, pueden ser cajas de compensación, pueden ser organismos o instituciones que están trabajando en el estudio de políticas públicas, ¿cierto? Y este comité consultivo está también dirigido, está encabezado por el director nacional. Ellos sesionan una vez al mes a nivel nacional y tienen la misión, ¿cierto?, de estar revisando planes, programas, de reflexionar acerca de temáticas relevantes, posicionar problemáticas, también generar estos comités efectivamente tienen un trabajo y tienen como resultado informes anuales, ¿cierto? Y permanentes propuestas al Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y bueno, el servicio puede estudiar, puede acoger, puede mejorar estas propuestas o pueden no incorporarlas, ¿cierto? En el fondo no es vinculante el trabajo de este comité, sino que es más bien un comité asesor y a la vez consultivo, porque también el director le genera propuestas y realiza presentaciones de diferentes programas o planes. Eso es a nivel nacional. Y a nivel regional existen los consejos asesores de mayores en cada región. Estos consejos, ¿cierto?, también están compuestos por representantes de distintas organizaciones de adulto mayor. Tal vez muchos de ustedes acá pertenecen a sus consejos asesores regionales y permanentemente están sesionando, se les informa. El principal rol ahí es que estos consejos tienen relación directa con los coordinadores regionales, están al tanto de lo que el Senama está haciendo, ayudan a dar a conocer lo que Senama y el gobierno está haciendo en materia de adultos mayores, y también están encargados de llevar, ¿cierto?, las problemáticas locales a este consejo y a la vez al coordinador regional, quien informa también al nivel central. Este rol del consejo es bien relevante. Yo siento que en la medida que los consejos están bien empoderados, están bien informados, están capacitados, ¿cierto?, pueden ser actores principales en cómo cómo vamos gestionando, cómo vamos socializando, ¿cierto?, temáticas, socializando problemáticas a nivel local. Porque, como les decía, las coordinaciones son servicios, son entes pequeños, a veces cuentan con pocos profesionales, no se pueden desplegar dentro del territorio. Si se ha ido fortaleciendo, sí, estamos claros. Hace 5 años atrás, ¿cierto?, o 6 años atrás, las coordinaciones ni siquiera tenían un vehículo para desplazarse en las regiones. Y hoy día yo me atrevería a decir que todas las coordinaciones tienen un vehículo para poder desplazarse, equipos ya multidisciplinarios, pero eso ha sido en el tiempo y se ha ido ganando terreno. Y gracias justamente a muchas de las labores del Consejo.
que permiten ir intermediando, ¿cierto? Ya sea con los gobiernos regionales, ya sea con las autoridades locales, el apoyo y los espacios para que Senama siga desempeñándose, ¿cierto? De mejor forma con estas alianzas estratégicas, porque finalmente cuando somos servicios pequeños, como por ejemplo el Senama en las regiones, ¿cierto? Las alianzas estratégicas se vuelven claves, ¿cierto? Porque ir al gobierno regional, por ejemplo, presentar proyectos a los fondos de inversión del gobierno regional, obtener beneficios o coordinar con otros ministerios que tienen mayor cantidad de recursos, permite optimizar cualquier proyecto, plan, programa o política pública en el territorio a nivel local. Incluso con los municipios. Los municipios se vuelven, se transforman, ¿cierto?, en unos aliados muy potentes cuando justamente tenemos que intervenir en el territorio, ¿cierto?, para abordar algún problema específico. Acá, por ejemplo, en la región de Valparaíso, ¿cierto?, el tema del agua, el de la escasez de agua, cómo la vivencian las personas mayores, ¿cierto?, de sectores más bien rurales y aislados, ha sido una temática terrible. Y el poder coordinar con los municipios, para poder acceder, para poder apoyar a personas mayores que muchas veces están solas, ¿cierto? A través del programa Vínculos, que más ratito lo vamos a ver. En fin, hay hartas coordinaciones que son esenciales para poder potenciar aún más las políticas y los recursos del Estado. Bueno, lo que estábamos viendo delante era en torno a la ley, ¿cierto? A la ley que conforma el Senama. Pero también hay otros elementos que son bien interesantes de revisar para poder entender de qué se trata el Senama, y qué hace el Senama finalmente. Y uno de los elementos fundamentales y que se vuelve como en el estandarte, ¿cierto?, que guía la labor permanente, es la misión. La misión es, por decirlo así, como el gran objetivo, ¿cierto?, que una organización se plantea a corto y mediano plazo, y es un elemento que es dinámico, va cambiando. Porque la misión de hoy no fue casi 20 años atrás cuando se crea el Senama. La misión es dinámica, va cambiando de acuerdo al escenario actual, de acuerdo a las prioridades, de acuerdo a las contingencias, ¿cierto? De acuerdo al gobierno. Hay gobiernos que generan sellos y que van incorporándolos a los distintos servicios. Y en este caso es importante que ustedes vayan realizando de manera permanente la misión del Senama. Puede ir cambiando. Ahora, obviamente, su foco principal que es trabajar en torno a las personas mayores, porque ese es su origen, ¿cierto? Es la ley que los crea, pero la misión va poniendo énfasis y sellos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la misión de Senama hoy? Esto está sacado íntegramente de la página web del Servicio Nacional del Adulto Mayor. 1. Promover y contribuir a un envejecimiento positivo mediante la implementación de políticas, programas, articulación intersectorial y alianzas público-privadas. ¿Ya? Si se fijan, aquí hay elementos claves. Promover el envejecimiento positivo. El implementar políticas, programas, eso es más o menos común a todos los servicios. Pero también hay otro elemento que tiene que ver con articular intersectorialmente y generar alianzas público-privadas, ¿cierto? Porque se entiende que la temática de la vejez, del envejecimiento y las problemáticas de las personas mayores son transversales. Y muchos de los sectores,
hablamos de intersectorial cuando hablamos de distintos ministerios, ¿ok? Entonces, tenemos que generar alianzas, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, tenemos que generar coordinaciones con el Ministerio del Trabajo, o con Deportes, o con Mujer, ¿se fijan? Entonces, surge en la misión la necesidad justamente de coordinar, de articular, de generar, ¿cierto?, una alianza en favor de, e incluso con el ámbito privado, ¿cierto? Entendiendo empresas, entendiendo cajas de compensación, universidades, en fin. Cuando hablamos de que en el fondo un eje importante de la misión es promover el envejecimiento activo, perdón, el envejecimiento positivo, ¿qué entendemos por envejecimiento positivo? Creo que es importante que todos manejemos eso, ¿cierto? Primero, el envejecimiento positivo tiene que ver con retirar toda imagen negativa de la vejez y de lo que implica ser persona mayor. Es decir, trabajar también a nivel cultural, a nivel de valores, a nivel de reconocimiento, a nivel de un cambio de imagen de la vejez, o en realidad de la instalación de una imagen positiva de lo que implica la vejez. Porque, ¿saben? Envejecer y tener el privilegio de envejecer es lo positivo que tenemos que rescatar. Entonces, en la medida que nosotros vamos implementando planes, políticas, programas, proyectos, estemos trabajando en alianza con la parte pública, con la parte privada, con los distintos ministerios y con nuestra propia comunidad, ¿cierto? Nosotros podemos ir instalando esta idea de que envejecer es algo positivo. Algunos de los objetivos estratégicos de cuando cada servicio, esto es como para contextualizar, ¿cierto? Cada servicio o cada ministerio, ¿cierto?, va definiendo sus prioridades, sus focos, lo que pretende hacer. Eso se llama planificación estratégica. Y uno de los elementos fundamentales es la misión, es decir, cuál va a ser mi gran objetivo que me va a mover, ¿cierto? Y luego vienen los objetivos estratégicos, que son en el fondo aquellas acciones de qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer para conseguir mi misión, ¿ya? Entonces, CENAMA define varios objetivos estratégicos, ¿cierto?, que van a guiar este quehacer permanente, que van a guiar la definición de sus prioridades, la definición de sus programas, las definiciones de sus planes, dónde vamos a poner plata, qué vamos a diseñar para que podamos ejecutarlo en el territorio y que nos permita lograr la misión, ¿cierto? Que es, por ejemplo, instalar el envejecimiento positivo. Entonces, un objetivo estratégico es optimizar las oportunidades de bienestar físico, social y mental, con un enfoque comunitario. ¿Qué quiere decir? O sea, yo me voy a preocupar de que las personas mayores, fomentar de que estén bien, de que sea un bienestar integral, porque es físico, social y mental. Y eso, ¿ya?, porque eso me va a permitir justamente esta instalación del envejecimiento positivo, ¿ya? De ya sacarnos esta idea de que la vejez es tan terrible. No, instalar lo positivo y lo mejor de lo que es la vejez.
Por otro lado, otro objetivo estratégico es fomentar la autonomía y la participación de las personas mayores. En la medida que vamos generando, vamos coordinando, vamos articulando ciertos espacios de participación para las personas mayores, yo instalo una imagen positiva de la vejez, ¿cierto? Previniendo además todo lo que esté asociado a la dependencia. Porque muchas veces, ¿cierto?, cuando la persona mayor no está activa, cuando no tiene redes, no está este bienestar integral, ¿cierto?, va generando cuadros que se potencian de manera negativa y terminan en enfermedades, terminan, ¿cierto?, en depresiones, terminan en aislamiento social, y eso finalmente puede también avanzar hacia estados de enfermedad y dependencia. Por eso es tan importante el fomento de la autonomía y la participación. ¿Cómo hacemos esto? Fortaleciendo las organizaciones y los clubes, generando alianzas, ¿cierto?, con distintos organismos y justamente con espacios en nuestras ciudades que nos inviten a la participación. Si voy muy rápido ahí, me pueden hacer consultas. Ajá. Otro objetivo estratégico, ¿cierto? Y que también va en la misma línea, porque tiene que ser coherente. ¿Ah? Mis objetivos estratégicos tienen que ser coherentes con mi misión, para que pueda justamente traducirse en el logro de este objetivo grande que tengo. Entonces, hay otro objetivo que es contribuir al cambio cultural en torno a la vejez. Bueno, esto está directamente relacionado con lo que es el envejecimiento positivo, ¿cierto? El reconocimiento de las personas mayores, ¿cierto?, con sus derechos, y que la sociedad en su conjunto esté preparada para justamente incorporar a las personas mayores desde esta perspectiva de derechos. Hay un micrófono abierto, ¿lo pueden cerrar, por favor? Ya, y acá hay otro objetivo, este es el último, ¿ya? Y que es bien relevante, fíjense, yo no sé si ustedes saben, lo conocían, saben que existen estos objetivos, y que es el fortalecimiento institucional del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Yo les decía, es un servicio joven, o relativamente joven, ¿cierto?, para lo que significa la institucionalidad, que no tiene más de 20 años, es un servicio pequeño, porque si lo comparamos con otros servicios o con la presencia que tienen en las regiones, es un servicio pequeño. Es un servicio que también su presupuesto anual no es muy grande, ¿ya? Yo en realidad no tengo el valor, pero lo que sí sé es que muchos de sus programas siempre están con falta de recursos en general. Y la necesidad de fortalecer el SENAMA es urgente. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, hoy tiene representación de directores regionales en cada región. ¿Y eso qué implica? Que se pueden gestionar más y de mejor forma los recursos, porque se van fortaleciendo estas direcciones regionales, se le asignan, ¿cierto? Si SENAMA quisiera articular, por ejemplo, fondos del gobierno regional, puede hacer a través de sus coordinaciones regionales, y desde ahí ustedes saben que la centralización muchas veces va en contra de la eficiencia y de la eficacia, por decirlo así, porque en el fondo el nivel
es el que pasaría todo. Disculpa, se siente entrecortado. Parece que tenemos algunos problemas de señal. A mí me arroja de repente así como un mensajito que está inestable, ¿ya? Después tal vez puedan ver la grabación para algunas lagunas que se... Y también les va a quedar la presentación, ¿ya? Gracias, Victoria. Bien, entonces, este objetivo estratégico de fortalecer Senama, hoy día también se está abordando, se ingresó ya un proyecto de para fortalecer al Senama. Es un proyecto de ley que está trampando, aún está en el primer trámite constitucional, que es cuando ingresa y empiezan a revisar, pero ya lleva un par de años en eso. No, creo que se ingresó en el año 2020. En la próxima clase les voy a traer más detalles de eso, ¿ya? Para que sepan. Y está en el Senado. Se van a realizar algunas modificaciones y están en ese, yo siempre digo, en ese camino tan tortuoso que muchas veces muchas de las leyes de nuestro país tienen que enfrentar, ¿cierto? Que pueden estar varios años ahí en el Congreso. Ya, aquí voy a ver en el chat, hay un... voy a leer. Hola, buenos días. No conocía la ley donde dice que toda persona mayor es adulta mayor desde los 60 años, entonces siento que hay una injusticia social a partir que la pensión asistencial se entrega desde los 65 años. Sí, estoy entendiendo que los 60 años son para algunos beneficios. Los 60 años, tal vez sería al revés. ¿Quién hizo la pregunta? A ver. Comentario. Doris, excelente Doris, muy buen comentario, muy buena reflexión, además conectó al tiro, ¿cierto? La ley, ¿cierto? Reconoce que las personas mayores son a partir de los 60 años, pero la ley de pensiones dice que las pensiones son para las personas a partir de los 65 años. Pero la ley no dice que es para todas las personas mayores, porque ahí debería incorporar a los menores de 65. No sé si se entiende la idea. La ley de pensión básica solidaria es esa, porque se debiera modificar, se debiera evaluar, no lo sé, creo que eso es algo que seguramente se va a estar revisando de manera permanente. Imagínense ahora que existe la posibilidad de que tengamos que incluso jubilar más tarde. Entonces, eso también entraría como en contradicción con la pensión básica solidaria que se entrega a los 65. ¿Se fijan? O sea, ¿hay complejidades? Sí. ¿Hay varios beneficios que no se entregan a partir de los 60 años? Sí, es así. Hay algunos beneficios que corren incluso a partir de los 70 años, ¿cierto? Porque el reconocimiento de ser persona mayor es una cosa, pero ciertos beneficios son otras, y por eso especifican que son personas mayores a partir de tal edad, de los 65, o a partir de los 70, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no están incorporando a todos por temas presupuestarios seguramente, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a empezar con la oferta programática, ¿ya? Esta parte la voy a ver lo más rápido posible porque es larga y tenemos como 25 minutos. Pero aquí, ¿qué es lo relevante? Y que podemos partir conversando de eso, ¿cierto? Es que existen muchos o varios, ¿ya? Para no decir muchos, porque tal vez debieran haber muchos más, pero existe una variada oferta programática para las personas y de distintos sectores,
ministerios, ¿ya? Por decirlo así. Hay ministerios, ¿cierto?, que tienen uno o dos o un conjunto de programas para personas mayores. Y hay otros ministerios que no tienen nada, ¿cierto? Pero sí querido incorporar justamente lo amerita, ¿cierto? Lo mismo que cuando hablamos del tema género. En muchos ministerios hay que incorporar la variable género, pero no es que tengan un programa especial para mujeres. Y en este caso ocurre lo mismo. La oferta programática para personas mayores yo la quise dividir en dos grupos. Un grupo que es para personas con dependencia y sus familias, y otro grupo de programas para personas mayores autovalentes. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque cuando una persona mayor es dependiente, primero, muchos de los apoyos y de las ayudas, ¿cierto?, son esenciales para su calidad de vida de ella y de su familia. Y por eso muchos de los sectores, ¿cierto?, han incorporado esta variable, este elemento, ¿cierto?, y han diseñado sus políticas públicas en torno a ello. Y Vivi, Vivi, ¿estás ahí? Está fallando el internet. Se pegó. No está muy bien el internet. Denos unos segunditos para que Viviana se vuelva a conectar, ¿ya? Hola Victoria Chávez. Hola Magda, ¿cómo estás? Bien, bien. Te veo abrigadita ahí. Hace frío, está helado. ¿Sí? Sí, Ya. anoche aquí lloviznó, está mojado el piso. Ah, ya. Hay que cuidarse entonces, pues. Hay que abrigarse. Un Por eso. cafecito. Sí, más ratito. Acá está nublado, pero está rico. ¿Ya? Nosotros vamos a tener 21 grados hoy día. ¿Ya? Yo creo, aquí en estos momentos tenemos 15 grados. Ay, hace frío, po. Para nosotros es un invierno. No, pero después de almuerzo sale el sol un poquitito, ya por lo menos ahí sube a 17, la Ah, máxima. ya. Qué bueno, qué Pero bueno. mientras tanto está heladito. Sí, así te veo bien abrigadita ahí. Sí. Ya. Ya. Hola Victoria Carrasco. Ahí está. Hola. Estamos todos esperando. No siempre nos informa el Senama de estos objetivos. No, No. Y es que bueno tenerlos claritos. sí. Acá en este curso estamos aprendiendo muchas cosas que no teníamos ni idea. Ah, Nos están abriendo los ojos. lo bueno es que nosotros estamos ahí, aquí mismo, Senama está
3 pisos más arriba de nosotros, así es que estamos más al tanto acá en Valparaíso. Ya, qué bien. Pero igual Qué cuesta de bien. repente saber algunas cosas, no todo está abierto, no todo está, no toda la gente está al tanto en el fondo. No, La verdad que sí, hay cosas que es bueno saberlas para coordinarlas y no ir como, oh, por favor, ¿ah? Claro, Sino que ir con la certeza de que es un derecho. claro. nosotros tenemos la garantía de estar cobijados en el espacio físico, estamos en el edificio del IPS, y en el IPS Qué funciona bien. el Senama, CONADI, todo eso, todo lo demás. Tiene todo ahí para aprender. Súper, pues súper. Claro, estamos ahí mismo. Claro. Qué bueno, qué bueno. Chica, una pregunta. Yo no ¿en entiendo mucho, ahora sí. el Porvenir hace mucho frío o no? Señora Luisa pregunta si en Porvenir hace mucho frío. Sí, porque el miércoles parece, con el favor de Dios, nos vamos para allá por el adulto mayor para el Porvenir, el miércoles 8. Entonces ya voy, me hice mi PCR y para ver qué tipo de ropa puede llevar, porque aquí en Natal es frío, es viento. La profesora está reconectándose, ¿ya? Ya. Tienen un ratito. Ahí viene. Aquí ya está saliendo el sol. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos, Sí. pero no la vemos. Ahí sí, la vemos ahora. Ahí sí. La vemos y la escuchamos. Ya. Me fui, Ahí volví. sí. Un pequeño recreo. ¿En qué estábamos? Estábamos en que íbamos a hablar para las personas dependientes. Creo que es bien relevante que ustedes como dirigentes y representantes de sus distintas organizaciones manejen esta problemática, tanto para conocimiento, para apoyar a sus redes, como para el día jueves podamos partir ya con los programas para personas autovalientes y activas, y ahí podamos también hacer ese ejercicio de revisar los programas, ¿cierto? Vamos a partir por los de Senama, ¿ya? Porque también hay otros programas orientados. Se llama Cuidados Domiciliarios, que es un programa que está orientado a entregar servicios de apoyo para personas mayores dependientes, ya sean moderados o severos, en su domicilio principal, ¿cierto? Para que el cuidador principal tenga un respiro, se sienta apoyado, esta tarea tan relevante y tan estresante, ¿cierto? Que es cuidar a una persona. Para poder optar a este programa, a este beneficio, ¿cierto? Se postulan aquellas comunas donde se encuentra. ¿Por qué digo eso? Porque no están todas las comunas, no está en cada una de las comunas
Y eso, por supuesto, que es algo, ¿cierto? Pero que no se llega a la completa. Y además, ¿cierto? Es muy asistentes, por lo tanto, tampoco es que llegar a mayor lo requieran. Entonces, hay una postura, lo importante es acercarse a las coordinaciones regionales de Senama e incluso a las comunas, ¿cierto? Como para poder saber primero si está funcionando. Y segundo, si es posible, si se puede postular, si ustedes, y poder acceder, ¿ya? Todos estos programas que yo les estoy presentando ahora están en una guía que se encuentran y que está muy actualizada, porque yo la revisé, yo sabía y conocía los programas de siempre. Se escucha muy cortado. Prácticamente no se escucha nada. No, no se escucha No nada. se escucha. Se escucha entrecortado y en este momento hace varios segundos que no se escucha nada. No se escucha nada. Hay problemas de internet, tienen allá. Disculpen que la profesora tiene problemas de conexión, lo siento. Debe tener BTR, seguro. A mí me pasó, me cambié por eso. Yo me cambié. Sin propaganda, por favor. Yo dije me cambié, pero no tiene el nombre. Es que esa compañía está muy mala, yo la tengo, pero es muy mala. Cada cierto tiempo se cae internet, se cae el cable. Pagando a las entidades. Uy, qué lata. Ahí regreso a la profesora. ¿Escucha? No, no se escucha. Ahí se Ahora la escucha, vemos. se está viendo la diapositiva. Ya, ok. Sí. Bueno, son las malas pasadas, ¿cierto? ¿Qué es lo que es eso? Eleam Senama. Y que hoy día, ¿cierto?, permiten generar y contar con un espacio de acogida para aquellas personas que están con de poder, pueden postular también al ingreso a esta vía, que son de alto estándar, que prácticamente ninguna relación con los servicios prestados, porque se pide máximo el 85% de la pensión a quienes están como residentes, y siempre se deja un margen de administración para que la propia persona pueda y en algunas regiones hay más de un LEAM. Entonces eso cada uno de ustedes tiene que investigarlo
existe un listado también de los LEAM, ¿ya? Y lo importante aquí es que, bueno, obviamente se tiene que tener más de 60 años,